Bienvenidos al podcast Hablando entre Enfermeros. Buenos días, tardes o noches, querido público. Otro martes más de su podcast favorito, Hablando entre Enfermeros, donde yo, su estudiante de enfermería favorita, Mariana Hernández, y a veces algunos expertos o expertas, les compartimos información sobre enfermería para poder seguir nutriendo nuestro conocimiento. El día de hoy trataremos el tema del contexto actual de enfermería, donde les traigo a 4 invitadas muy especiales. La licenciada en enfermería, Carla Nieves Aguillón, la doctora en salud pública y especialista en evaluación de política de salud, María José Ramírez Magos. Las licenciadas en enfermería, Nashmi Hernández Mendoza y Lisbeth Miranda García. Y pues nos van a hablar sobre diferentes temas que nos pueden ayudar a entender pues cómo es la enfermería actualmente. Así que pues los temas son muy interesantes y pues voy a dejar que las expertas hablen. Hola, buenas tardes. Les habla la licenciada de enfermería Carla Nieves. El día de hoy les traigo un pequeño resumen y reflexión acerca del informe La situación de la enfermería en el 2020. Les agradezco muchísimo este espacio. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy junto con un tema fundamental llamado La situación de enfermería en el mundo, basándonos en el informe de la OMS 2020. ¿Sabían ustedes que las enfermeras representan el 59% del personal en salud mundial? Sin embargo, aún se enfrentan enormes desafíos en educación, empleo, liderazgo, entre otros. ¿Por qué es tan importante invertir en enfermería? Bueno, pues la respuesta es, porque no solo impacta la salud, sino también en la educación, la igualdad de género, el trabajo como docente y el crecimiento económico. Invertir en educación, empleo y liderazgo en enfermería genera beneficios directos en todas estas áreas. ¿Qué acciones propone el informe para mejorar esta situación? Aumentar la capacidad educativa en un 8% anual hasta el 2030. Crear 6 millones de nuevos empleos para enfermería, especialmente en países de mayor déficit. Fortalecer el liderazgo de enfermería en la toma de decisiones políticas de salud. Combatir la migración descontrolada y mejorar la retención de personal a través de sueldos justos y condiciones. A pesar de que el 90% del personal de enfermería son mujeres, pocas de ellas ocupan cargos de liderazgo. Existen brechas salariales y discriminación en el lugar. La pregunta que tengo el día de hoy: ¿qué deberían hacer los países para fortalecer la enfermería? Pues bueno, podríamos empezar por invertir en educación y formación continua, asegurar empleos decentes y salarios justos, optimizar las regulaciones profesionales y fortalecer la gobernanza, promover la equidad de género en la profesión, modernizar las políticas de migración para evitar la fuga de la enfermería es esencial para lograr la cobertura sanitaria universal. Invertir en nuestra enfermería no es un gasto, es una inversión con retorno en salud, economía y desarrollo. Hablarles un poco sobre este informe. Muchas gracias, licenciada Carla, por esta información. Pues es una realidad que la enfermería, a pesar de tener un papel importante en el área de la salud, pues sí tiene bastantes retos y es importante identificar cuáles son de esta forma para poder hacer concientizar a la población y al personal de saber cuáles son y trabajar de mejor manera. Ahora continuaremos con la doctora María José con un tema muy importante que en la actualidad suele ser o nos encontramos ante situaciones donde vemos que hay discriminación, tanto de género como de discapacitados. Entonces, pues vamos a escuchar qué tiene la doctora María José para decirnos. Hola, soy María José Ramírez Magos, doctora en salud pública y especialista en evaluación de política de salud con enfoque de equidad, género, discapacidad y derechos humanos. Durante más de 15 años he colaborado con organismos como la OMS, UNICEF y ONU Mujeres, desarrollando marcos evaluativos inclusivos y liderando procesos en contextos nacionales e internacionales. Mi trabajo se centra en que la salud pública sea más justa, participativa y verdaderamente transformadora. El día de hoy vamos a hablar sobre un documento clave de la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, que se publicó en el 2023, titulado Nota de orientación sobre la integración de la equidad en materia de salud, la igualdad de género, la inclusión de la discapacidad y los derechos humanos en las evaluaciones de la OMS. Este documento tiene un propósito muy claro, que es cambiar la forma en que se evalúan los programas de salud. Ya no solo basta con saber si un proyecto funcionó, sino hoy nos preguntamos a quién benefició, a quién dejó afuera y si se respetaron los derechos de las personas.
Este documento principalmente busca orientar a quienes participan en evaluaciones, ya sea desde personal técnico hasta directivos, para que incluyan de forma real y no superficial 4 puntos clave. El primer punto habla sobre la equidad en salud, que se refiere a la ausencia de desigualdades evitables e injustas entre grupos sociales, adaptando los servicios a las necesidades reales de cada grupo. Por ejemplo, llegar a las comunidades rurales requiere estrategias distintas a las de zona urbana. El segundo punto tenemos la igualdad de género, para que todas las personas, sin importar su identidad, puedan acceder a servicios de salud dignos. El tercer punto tenemos la inclusión de personas con discapacidad, promoviendo su participación activa, no solo pensándolas como usuarias. Y el último punto es el respeto a los derechos humanos, garantizando así su participación, no discriminación y rendición de cuentas. ¿Cómo se aplica todo esto en una evaluación? Aquí viene lo interesante. La nota propone integrar estos enfoques en todas las etapas del proceso evaluativo y plantea principios rectores como enfoques transversales, tomando en cuenta cómo se cruza el género, la discapacidad, la edad y la etnicidad. El uso de datos desglosados, porque no se puede cambiar lo que no se mide. La participación activa incluirá 2 grupos marginados desde el diseño hasta el cierre del proceso. No causar daño, cuidando las implicaciones éticas y emocionales de la evaluación. Y un enfoque doble, es decir, analizando tanto los efectos directos de una intervención como los aspectos que no se planearon, pero ocurrieron. ¿Qué pasa si en el programa evaluado no incluyó estos enfoques? En el documento nos habla que igual se debe de abordar en la evaluación, ya que puede ser una oportunidad para hacer visibles los vacíos, reflexionar con las partes interesadas y generar recomendaciones, como dice la guía. Una evaluación de una intervención que no haya tenido en cuenta la equidad, el género, la discapacidad o los derechos humanos no debería de diferir fundamentalmente de una evaluación que sí los haya considerado. Ya para finalizar, en el documento la OMS nos recomienda 2 herramientas. La primera es HEAT, o en inglés Health Equity Assessment Toolkit, que sirve para analizar desigualdades en salud con datos concretos. Y la segunda herramienta es INOP 8, una herramienta para revisar los programas de salud nacional desde un enfoque de no dejar a nadie atrás. Ya para concluir el tema, evaluar no solo es medir resultados, es reflexionar sobre lo que hicimos bien, lo que falló y cómo podemos construir políticas de salud más justas y respetuosas con la dignidad humana. Gracias. Muchas gracias por la información, doctora María José. Sí, creo que es un tema muy importante y pues sí, con nosotros yo como futura licenciada en enfermería, pues creo que es importante participar en la igualdad e igual en la inclusión de las personas porque pues constantemente estamos en un contacto con los pacientes y pues hay que evitar este tipo de problemáticas, lo que nos puede atrasar de cierta forma en nuestra formación. Por último, pues continuamos con las licenciadas en enfermería Nashmi y Lisbeth, donde pues nos tocaron un tema de América Latina. Esto es importante que lo escuchemos ya que nos encontramos, o como saben, pues somos de México, por lo que es importante escuchar cómo funciona en América Latina. Así que pues vamos a escuchar qué tienen para compartirnos. Adelante, licenciadas. Hola, ¿qué tal? Les saluda Nashmi. Primero que nada, gracias Mariana por la invitación. Es para nosotras un honor estar aquí presentes y poder compartir con la audiencia información relevante sobre nuestra profesión situada en la región de las Américas. El día de hoy quiero contarles sobre lo más destacado de la jornada del 8 de septiembre en el Foro Regional para el Avance de la Enfermería en América Latina, organizado por la Organización Panamericana de la Salud en conjunto con la FEPEN y la Universidad Nacional de Colombia. En este evento se reunieron líderes de enfermería de 18 países, con un objetivo claro: impulsar la inversión y fortalecimiento de la profesión, poniendo especial énfasis en la atención primaria de salud y la práctica avanzada. Durante la bienvenida se resaltó cómo la pandemia visibilizó las debilidades estructurales de nuestros sistemas de salud y al mismo tiempo el rol indispensable del personal de enfermería. Se destacó la urgencia de formar, contratar y empoderar a enfermeras y enfermeros con liderazgo, preparación y condiciones laborales dignas.
En el panel principal se habló sobre el modelo de enfermería de práctica avanzada, como respuesta a las brechas de acceso y a la necesidad de fortalecer la atención primaria en salud. Se abordaron temas como la educación continua, la regulación profesional y la colaboración intersectorial. Se dejó claro que avanzar en este modelo requiere más que voluntad, requiere de políticas públicas, inversión estatal y compromiso colectivo. En el conversatorio, países como Bolivia, Colombia y Guatemala compartieron sus avances y desafíos desde la formación de especialistas y reconocimiento profesional hasta la lucha contra la precariedad laboral y el subempleo. También se compartieron preocupaciones en torno a programas de formación rápida, que podrían desvalorizar el rol del profesional de enfermería. Por otro lado, se discutió la planificación estratégica del recurso humano. ¿Cuántas enfermeras se necesitan? ¿Con qué competencias? ¿Y cómo alinear formación, mercado laboral y demanda social? Al final de la jornada quedó claro que el futuro de la salud en la región no puede pensarse sin la participación activa de la enfermería y que la inversión en nuestra profesión es una inversión en salud, equidad y justicia social. Nos queda claro que como enfermeras especialistas nos toca liderar con conocimiento, con ética y con valentía, para formarnos no solo para asistir, sino para transformar. Gracias nuevamente por el espacio brindado. Es para mí un gusto poder compartir información que permita visibilizar los avances y los desafíos a los que nos enfrentamos día con día. Cedo la palabra a mi colega Liz, quien también aportará información enriquecedora. Adelante, compañera. Te escuchamos con atención. Muchas gracias, colega, por la presentación. Así es, mi nombre es Lisbeth. Continuaré hablando sobre la jornada que se vivió el 9 de septiembre en el Foro Regional para el Avance de la Enfermería. Esta jornada fue como la continuidad del día anterior. No solo reunía profesionales, sino a almas comprometidas con la salud de sus pueblos. Y si bien un día anterior ya habíamos sacudido paneles intensos sobre la educación, planificación y práctica avanzada, al día posterior fue con todo sobre la inversión estratégica, comunidad y un llamado a la atención colectiva. El tema a tratar fue cómo acelerar la recuperación post-pandemia, sin perder lo que ya se había ganado en salud pública. Se abordaron temas importantes como la inversión a largo plazo en la formación, el empleo y el liderazgo de las enfermeras, la urgencia de formalizar empleos, garantizar condiciones laborales dignas y promover liderazgos clínicos desde la enfermería. Ejemplos de políticas públicas exitosas son desde Colombia y Honduras, como fortalecimiento de la atención primaria en la salud, programas de becas, formación de vacunación, casa a casa y leyes para el empleo permanente en enfermería. También se discutió sobre la función de las asociaciones nacionales de enfermería. Aquí se discutió el papel político y organizativo de estas entidades en 3 frentes: educación, condiciones laborales y planificación. Dentro de la educación, propuestas para crear comités nacionales de formación, actualizar lineamientos educativos con un enfoque tecnológico y político, firmar convenios nacionales e internacionales para fortalecer el posgrado. Dentro de las condiciones laborales, monitoreo y evaluación de los entornos laborables, visibilización del rol de las enfermeras, fortalecimiento del liderazgo gremial, planificación, que las condiciones sean parte de los espacios de decisión, creando diagnósticos coherentes con la realidad de cada país. Dentro de esta jornada también hubo ponencias de convergencia regional, donde participaron la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería, el Grupo de Profesionales de Enfermería de Centroamérica y el Caribe, y el Consejo Internacional de Enfermeras, donde se trataron temas como las necesidades de coordinar acciones regionales con una voz unificada ante gobiernos, la urgencia de crear políticas basadas en evidencias locales, el fortalecimiento de la relación entre docencia, servicio y gremio, y la incorporación de enfermería en la formulación de modelos de salud. Dentro de la jornada, también destacó el conversatorio sobre la comunidad de práctica de enfermería de la OPS, donde mencionaron la plataforma digital colaborativa como medio de integración regional, su capacidad para compartir recursos, buenas prácticas, cursos, investigaciones y experiencias entre países, la necesidad de alimentar a la comunidad con ideas, interacción y formación continua. Quiero cerrar enunciando a James de la OPS, quien cerró reconociendo que la enfermería es la columna vertebral del sistema de salud. Habló de la iniciativa Fuerza de Salud de las Américas como papel clave de enfermería de práctica avanzada
y del reto de documentar e invertir con seriedad en la formación, retención y el liderazgo profesional. De mi parte sería todo, no sin antes agradecerle a mi colega por compartir el espacio conmigo y ante todo a la anfitriona, Mariana, por permitir compartir estas experiencias. Y a todos los oyentes, muchas gracias. Muchas gracias por darnos a conocer cómo es que se vive la enfermería en América Latina, que es importante para aquellos oyentes que no se encuentran de este lado del mundo y pues para que conozcan cómo es que estamos apegadas, por así decirlo, y puedan conocer cómo son los retos que se vive día a día de este lado. Ya para finalizar el tema de hoy, pues es importante conocer cómo es que sigue actuando el personal de enfermería en estas últimas décadas. Agregando al tema de la licenciada Lisbeth, pues sí es muy importante que como profesionales de enfermería o futuros profesionales de enfermería hay que seguir con una preparación profesional, no solo quedarnos ahí. Y pues es importante este tema del fortalecimiento de los roles, ya que pues nos permite brindar una mejor calidad en la atención que brindamos nosotros como futuros o licenciados en enfermería. Y pues de esta forma ayudarnos a ser como más autónomos, más autónomas. Y esto me refiero más a hablar, pues realizar una valoración, poder diagnosticar alguna enfermedad, prescribir medicamentos o incluso como consultores. Entonces pues sí, fue un tema muy interesante. Ahora sí, para finalizar el capítulo de hoy, espero hayan sido temas muy enriquecedores para ustedes, mis oyentes. Así que pues espero sigan escuchando este podcast. Los invito en los comentarios a dejar sus dudas para el siguiente episodio, donde nuestras expertas del día de hoy resolverán sus dudas. Suscríbanse y compartan este podcast para que sus amigos estén enterados del siguiente tema. Así que pues muchas gracias por escuchar y nos vemos en la siguiente emisión de Hablando entre Enfermeros. ¡Hasta luego! Gracias por escucharnos. Nos veremos el próximo martes como siempre. Suscríbete para más episodios de nuestro podcast y dinos en los comentarios lo que opines acerca del episodio. ¡Hasta luego!